muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos hablando de un asunto muy, pero que muy importante. Estamos hablando de la mujer en República Dominicana, pero estamos hablando de la violencia en todas sus expresiones que sufre la mujer y que la mujer dominicana está luchando para enfrentar este problema y está reclamando al Estado que asuma su responsabilidad y el Estado y además los actores políticos para trabajar de manera seria, de manera integral, para combatir este mal. A propósito de lo que decía Naté, ahora mismo se está tratando de ayudar a esas mujeres que tienen aspiraciones de convertirse en candidatas, porque es en la pre que estamos. ¿Cómo ustedes ven? Me gustaría la opinión de ambas, primero de Desiree y luego Naté, el papel de nuestros políticos y los partidos respecto al asunto mujer, violencia, derechos. Desiree. Bueno, eso también es parte de la expresión, el de las mujeres estamos pendientes de que hay que transformar toda la sociedad. Y eso también se transforma desde las personas que son votadas o que nos representan. Y en ese ámbito también ha habido mucha resistencia. Ya sabemos que tenemos mecanismos que todavía nunca hemos llegado a tener 30% de representación en ninguno de los poderes, o sea... La ley ahora contiene algo, sí. Dice que es una proporción 40-60, puede pero ser hasta 60 y nunca menos de 40. Pero siguen hablando de cuotas, o sea, aquí sí. hablan todavía... Vamos a ver si se cumple eso por lo menos. Exacto, pero en esa expectativa de que puede ser un mecanismo paritario, la idea es que no sea más de 40, más de 60 ni menos de 40 de ninguno de los dos sexos, o sea, sí. Que no es de que las cuotas de las mujeres. Sin embargo, desde las expresiones partidarias, que ya está estudiado, hay estudios en Dominicana que plantean que uno de los obstáculos para el tema del reconocimiento de que las mujeres son ciudadanas plenas, tienen derecho a votar y a ser votadas. Aunque empezamos tarde, tenemos apenas 76 años que el voto, la participación electoral inició para las mujeres. Sin embargo... de manera formal, porque era una dictadura, que eso no era voto en realidad. Pues. Sí, bueno, pero es lo mismo ahora cuando no te dan fondos en la estructura de tu partido o te dan menos que a un candidato X o a tal. O el de que te dejen sencillamente porque tú no sigues la línea del partido y no te den los fondos que te corresponden para hacerlo. O sea, que hay expresiones de esa masculinidad agresiva que se expresa también en la parte política. De hecho, hay una propuesta de ley latinoamericana, interamericana, para la violencia política, porque sabemos que son despojadas, que ponen a los sustitutos varones para que después ellas renuncien, el de que se hacen un conjunto de prácticas que contravienen lo que es el tema de democracia interna de los propios partidos. Mira, hay una expresión muy clara de eso, ahora que tú lo mencionas. Por ejemplo, cuando se comenzó a hablar aquí, no, que entonces, por ejemplo, en las alcaldías, la mujer es siempre candidata a vicealcaldesa, sí. Pero incluso cuando ganaba esa boleta, nadie recuerda ni siquiera quién es la vicealcaldesa. O sea, porque no le daban ninguna función, casi la apartaban, y hubo varios casos de vicealcaldesas que terminaron prácticamente renunciando, porque no soportaban que la minimizaran, que no le dejaran tomar ninguna decisión ni le consultaran para nada. Exacto, es como el de lo que se replica de la vicepresidencia, que en el caso de Dominicana ahora como que eso cambió, parecería que la vicepresidenta tiene muchísimas funciones, muchos trabajos, porque hay un gabinete que trabaja, pero no necesariamente es la vicepresidencia por sí misma. Entonces es un elemento también que hay que revisar dentro de lo que es la distribución de poder en la sociedad dominicana. Pero en esa mirada de es necesario democratizar, primero el espacio familiar, que lo dijimos, el espacio cotidiano, el espacio público y el espacio político en la sociedad dominicana, porque eso es una expresión de desigualdad, que la gente a veces dice, no, pero que se lo tienen que ganar.
pero es que el acceso, la posibilidad, la capacidad, lo que dijo el Foro Económico Mundial el año pasado, estamos como desperdiciando el 50% de las inteligencias en el mundo, en el momento en el que lo vemos desde una sola perspectiva. O sea, cuando yo comparto con Marité, por ejemplo, que es joven, que tiene una mirada, que tiene tiene otras interacciones con otras personas, yo aprendo de eso, pero nosotros creemos que solo hay unas cuantas personas de las que se puede aprender y son unos cuantos los que pueden mandar. Entonces, cambiar toda esa mirada de centralidad, de que el mundo es masculino, eso que desde la teoría... Adulto, masculino y adulto, porque también se desprecia la juventud. Sí, entonces es como... Todo eso hay que pensarlo, hay que analizarlo, hay que revisarlo, hay que transformar esa sociedad en una sociedad de inclusión, de participación, y eso implica modificar todas las estructuras de los partidos políticos. Anaté, tu visión como mujer joven de la política dominicana, ¿cómo tú ves los líderes, los partidos? ¿Tú te sientes representada? ¿Tú piensas que...? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, yo debo primero explicar un poquito mi contexto. Yo creo que yo pertenezco a una pequeña porción de la juventud dominicana que tuvo una influencia norteamericana, porque bueno, nosotros, por ejemplo, en mi caso yo fui al dominico, muchos muchachos han ido a colegio bilingüe, y como que uno siempre se ha sentido empapado por esa cultura. Yo, por ejemplo, mi anhelo político aquí realmente es tener una Alexandra Ocasio-Cortez. No es que ella es una congresista norteamericana de origen puertorriqueño, que ella llegó básicamente fue por redes sociales, ella era camarera, ella no tenía ninguna oportunidad y ella es súper inclusiva, ella es... Muy inteligente esa chica. Para mí ella es como el clímax de la perfección latinoamericana personificada en una mujer allá. Entonces, a mí me encantaría tener una representación aquí. Yo no puedo decir realmente que yo me siento representada ahora mismo en ninguna forma por el Estado Dominicano, al contrario, o sea, es un punto de que yo, por ejemplo, si llegase en algún momento a decidir si quisiera formar una familia, tengo miedo incluso de tener un parto aquí, porque no sé si se me complica algo, o sea, qué condiciones va a quedar, o sea, si hay algo que sí que me garantice mi seguridad o de mi futura familia o mi seguridad ahora, es tanto el caso que incluso otras feministas que yo conozco, jóvenes y otros jóvenes en general, tienen la iniciativa de querer salir del país. O sea, yo estudio aquí por alguna maestría fuera y me quedo fuera, porque no puedo. E incluso en muchos casos no es que no me interese en la sociedad dominicana, es que yo no tengo la seguridad de que si yo digo una opinión o llevo un idealismo que va en contra de lo que el Estado quiere promover, yo no tengo una seguridad de que a mí no me van a perjudicar, o sea, que yo no voy a tener un trabajo garantizado, de que, o sea, es casi imposible tú sentir que vas a sobrevivir aquí si tú no si llevas la contraria. Respecto a las cuestiones de la mujer, yo he visto un candidato a alcalde, que es este muchacho, José Horacio. José Horacio Rodríguez, sí. A diputado. A diputado que aspira. Sí, la cosa, yo he visto más o menos sus propuestas. Él es el que yo puedo sentir un poco que digo, ok, bueno, él me da un poquito más de seguridad, pero todavía debo decir que no, realmente no, con ninguno, o sea, y es algo preocupante. Es incluso el caso, por ejemplo, esta elección que viene es mi primera elección y la Junta tiene un simulador y yo lo intenté porque, bueno, para aprender el proceso y es, o sea, decepcionante. O sea, por ejemplo, si yo quiero tomar una selección, vamos a decir, de un alcalde o un diputado, lo primero es que yo tengo que seleccionar un partido y es bipartidista obligatoriamente. O sea, yo selecciono este partido o este. Y después que yo selecciono el partido, ya no me deja salir de ahí. Sino que todas las candidaturas tienen que ser obligatoriamente de ese partido. Y eso es arbitrario. Se suponía que no sería así. Vamos a ver, porque esto es experimental todavía, por lo que llaman el voto preferencial. Que se supone que si tú votas por Desiree y ella está en el partido B, y luego tú quieres votar por Rudy en el partido A, puedes hacerlo, teóricamente. Teóricamente, pero la simulación que ellos están quizás todavía no aparece ahí. Hacer eso, y eso me dio escalofríos, porque yo no quería votar. Y es algo que, porque incluso yo considero que el voto... bueno, lo que pasa, perdón, quizás, Nate, porque ahora ese experimento se hizo con miras a la primaria del 6 de octubre. Y en la primaria no hay el voto preferencial todavía. Ahora, vamos a ver después,
Ya en las elecciones sí se podrá. No, espero que sea así, Si no se porque pueden preseleccionar. realmente yo entiendo que el voto, a pesar de ser también es un deber, en el sentido no de que, o sea, tiene que ser un deber, pero un deber consciente. Consciente. Porque es que yo no puedo abstenerme a votar y después quejarme de un gobierno que no cumple por mí. Yo sé que el voto aquí es algo prácticamente simbólico, muchas cosas, pero... No solo aquí. No solo aquí, pero yo hablo de mi contexto, ¿verdad? Sí. Pero es bueno ejercerlo, porque por lo menos así yo puedo tener un agarre y decir, bueno, pero por lo menos yo intenté tomar la decisión más inteligente, porque y para mí el caso más fuerte de eso siempre va a ser Estados Unidos, con el caso de Hillary y de Trump. O sea, la gente por una desconfianza misógina, porque eso fue un caso misógino, a Hillary se le condenó por ese caso de los correos, por algo que yo estoy bastante seguro que hubiese sido al revés, hubiese sido Trump. No, porque a Trump se le descubrió de todo, abuso, no, infidelidades, pero yo digo, vámonos directamente pago de prostitución. directamente al caso de los correos, que ellos son un correo personal, una cosa que eran del gobierno cuando ella era secretaria. O sea, si hubiese sido Trump y Trump se le descubrió algo para mí peor dentro de la misma temática de información, que es que él usó información de los usuarios del Big Data, de las redes sociales, que para mí es muchísimas veces peor. O sea, a Trump como que se lo hubiesen dejado pasar, pero a Hillary porque era mujer, porque Estados Unidos no podía soportar que dos minorías hubiesen dirigido el país, un hombre negro por 2 mandatos y ahora una mujer, o sea, es prácticamente imposible. Yo siento que aquí pasa eso mismo. O sea, aquí para que llegue una mujer a la presidencia, falta mucho, lamentablemente, porque que no las que están preparadas no la dejan subir. Sí. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar un poco del proyecto de CIRE. Es una historia interesante. Yo un poco conozco la cosa porque en muchas ocasiones invité a muchas de ustedes acá. Cuando se estaba trabajando con tanto ahínco en las academias, en las organizaciones, para que se hiciera ese proyecto de común acuerdo con el Ministerio de la Mujer. Y oh, sorpresa, de buenas a primera, un senador muy creativo lo tomó y le hizo unos arreglos musicales y lo tomó para él. Pero bueno, aún ese terminó muriendo. Entonces tenemos 2 proyectos que no están ahí en archivo. El que está en el Senado y el que está en la Cámara de Diputados, que tengo entendido que todo el que apoya la equidad está más de acuerdo con el proyecto que está en la Cámara. ¿Cómo marchan las diligencias para ver si ese proyecto se logra poner en agenda? Bueno, en este momento los 2 están en la Cámara de Diputados. Los 2. Fue aprobado. Ah, bueno, el creativo también lo mandaron para allá. El creativo está en la Cámara en este momento, en estudio, en una comisión de estudio. De hecho, así como lo planteas, hay una iniciativa de 6 o 7 organizaciones sociales, el Ministerio de la Mujer, la Defensoría, la Procuraduría General, la Suprema, el INTEG, el CIPAF, Profamilia, un conjunto de organizaciones, el Núcleo de Apoyo a la Mujer, empujaron, porque era como una aspiración de todas las organizaciones y toda la sociedad dominicana. Y lo que hicieron es como plasmar en un documento una propuesta que también se corresponde con lo que son las recomendaciones en materia de abordaje de la violencia. O sea, lo que se llama ese sistema integral de que hay que trabajar no solo el hecho mismo, hay que trabajar la prevención, la atención, la sanción, la erradicación de la violencia, que es el objetivo macro que tiene la iniciativa legislativa o cualquier intervención política, en la que también hay un conjunto de instancias que deben involucrarse. O sea, no es solo la policía, la fiscalía, la procuraduría, no. Es que el sistema educativo tiene un compromiso en prevención. Como se dice, es transversal. Sí, A propósito de eso, creo que debo hacer esta incidental ahora. Tú recuerdas que con bombos y platillos hace ya como 2 años, cuando comenzó el actual procurador, se habló de que se iban a relanzar las políticas, yo voy a poner entre comillas políticas, del Estado en materia de protección de la mujer, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí estuvieron gente del Senado, de la Cámara de Diputados, de la Policía, del Ministerio de Educación, todo, medio gobierno o más. Y incluso ahí de nuevo se reiteró que aquello de que a una mujer se le dé la orden para que un hombre que la amenaza no se le acerque, se le entregan a ella para que vaya donde quien le está amenazando.
con el papel en la mano, que sabemos la historia, que en muchísimos casos ahí mismo ese hombre mata a esa mujer. Y se dijo que ya sí era verdad y todo eso, ¿no? Se hicieron unos cuantos anuncios y carteles. ¿Qué ha sido después? Ese es el problema, el de que un problema tan central, tan fundamental, tan enraizado en la sociedad, no se trabaja con un operativo. O sea, hay que trabajarlo. Es decir, eso fue una simple acción en ese momento, un simple anuncio. Ya aquí nosotros lo queremos resolver. Muchas cosas las queremos resolver, o con una comisión o con un operativo. Es como cultura. Y eso no se puede resolver ni con una comisión ni con un operativo. Hay que trabajarlo para desenraizar, para desmontar, para transformar cultura, para transformar imaginarios, para transformar prácticas. Y eso es lo que busca el proyecto Y de eso ley. es lo que está buscando. O sea, el proyecto intenta responder. Hay unas iniciativas que son modelos, que te dicen, mira, para rendir cuentas, para decir que estás abordando la cultura machista, el de trabajar con los hombres para cambiar la manera en la que ven, en la que se relacionan, hay que trabajar con los hombres, hay que trabajar con los niños y las niñas, hay que trabajar con el Magisterio Nacional, hay que trabajar con el sector y el sistema de salud, hay que trabajar con la policía, con los procuradores, pero hay una instancia que es la rectora, porque si hablamos de cuál es el problema fundamental de la violencia, es la cultura machista. Entonces, si tú tienes identificado el de cuál es el problema, tú no puedes irte a tratarlo como que estamos hablando de criminología cualquiera. Eso es especializado y hay una instancia que se llama el Ministerio de la Mujer, que es la instancia responsable en Dominicana de lo que es la política de igualdad, no de equidad, de igualdad, porque la dimensión equidad es una de las dimensiones de la igualdad. Lo que estamos trabajando es para apuntar a que la sociedad sea igualitaria. Eso no significa darle a todo el mundo lo mismo, sino en función de cuáles son tus necesidades. Como mujer hay que trabajar también con quién eres, cómo te valoras, qué deberes hacer, el de tú no tienes que limitarte porque digan que las matemáticas, la física o cualquier otra cosa te puede limitar. Todo hay que trabajarlo desde distintas disciplinas, desde la intervención de actores diferentes. Entonces, esa propuesta que sometió la diputada Magda Rodríguez de Santiago recogía todo esto y además fue la expresión de un conjunto de organizaciones que pusieron en manos de una legisladora en la que ellos confían, el de nosotros queremos empujar. Y eso es una de las labores de un legislador, representar y trabajar horizontalmente con la comunidad, porque los diputados y senadores no son genios que se lo saben todo. Tienen que consultar, tienen que tener asesores, tienen que aprender con la ciudadanía. Pero sabemos que ha sido bombardeada, o sea, ese proyecto fue, o sea, súper bombardeado por sectores sociales que creen que en las definiciones, por ejemplo, si tú defines, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de intersectorialidad? ¿Qué es lo que quiere decir la intervención? ¿Cuál es el rol? ¿Qué es lo que quiere decir esa figura que es exigible en la aplicación de una ley, de una iniciativa que responde al problema de la violencia, que es la debida diligencia? O sea, cómo el Estado tiene que serse oportuno, tiene que hacer una investigación que sea realmente responsable, minuciosa, que tiene que dar las garantías de protección cuando una mujer Eso es lo que llaman la tutela de derecho. El Estado debe tutelar el derecho de la gente, no puede hacerse a un lado. Y ahí entramos en otro tema. ¿Tenemos que ir a una pausa ahora? No, todavía. Creí que me estaban pidiendo la otra pausa. Que es cuando, y ustedes le llaman a eso ¿cómo que le dicen un tiempo? Cuando entra en la etapa crítica, ¿verdad? El tiempo crítico, cuando una mujer se siente amenazada y sea que ella o uno de los allegados o un hijo pone la denuncia, la ruta crítica. Entonces, que ahí muchas veces que el sistema muestra sus debilidades o sus complicidades, digo yo, y termina con que esa mujer es asesinada. Y podemos contar 1000 historias. Recuerdo el caso de una muchacha de Santiago, que fue su esposo, que la había, por cierto, dejado hasta abandonada en el aspecto económico. Ella, para mantener a sus hijos, estaba trabajando en un salón, y fueron 17 veces que hizo la denuncia. Varias quedaron grabadas en vídeos, y aún así, con todas las advertencias, las autoridades no hicieron nada y ese hombre mató a esa mujer.
y el caso de Anibel ni se diga, y muchísimos más. O sea que en esa ruta crítica, ahí ocurren cosas, más la impunidad y la complicidad. Sí, definitivamente. Bueno, de hecho eso está identificado, el hecho de que los actores que trabajan en la atención, en la prevención de la violencia, no aplican, no conocen en muchas ocasiones lo que es ese enfoque de derechos y el enfoque de género para la intervención, es un elemento identificado. No hay una mirada de género sensitiva en lo que tiene que ver con la aplicación de la justicia, pero también el de que el mensaje que manda la justicia cuando tiene casos, si nosotros analizáramos el número de sentencias de personas que están firmemente condenadas por feminicidio en Dominicana, las estadísticas hablaban el año pasado de 0.25, o sea, era de nada prácticamente, inoperancia. Le estás mandando un mensaje a la sociedad, porque la ley no solo tiene un carácter coercitivo, su intención es reeducar o educar también a la sociedad y mandar un mensaje de esto es inaceptable socialmente. La disuasión, Exacto. disuadir al que quiere hacer algo así. Si no tenemos ni siquiera ese mensaje de miren, esto es grave, no se puede, no hay una sanción fuerte contra el feminicidio, no tenemos ni siquiera el mismo número de sentencias que de asesinatos al año. Entonces, la impunidad es un elemento que el secretario de las Naciones Unidas lo ha identificado como uno de los 3 elementos en los que él fundamenta Guterres, su campaña. Antonio Guterres. Que se llama ahora se llama el color naranja, pero durante mucho tiempo se llamaba ni una más. Entonces, esos elementos, la sociedad los ha ido mirando. Entonces, ¿de qué aprendemos? ¿Qué es lo que estamos cambiando? Es decir, queremos una normativa nueva. ¿Para qué queremos una normativa nueva? ¿Qué es lo que hay que hacer con el Poder Judicial? ¿Qué es lo que hay que hacer con los actores dentro del sistema? ¿Qué rol tiene la Procuraduría General de la República en la protección, en la garantía de la vida y de la seguridad de las mujeres? De todo eso hablamos cuando hablamos de la lucha por una ley integral que proteja y tutele los derechos de las mujeres y por una sociedad que camine hacia la equidad y la igualdad. Vamos a otra pausa y retornamos. Gracias por continuar a partir de ahora. Hoy, este lunes a las 6 de la tarde, como ya se ha hecho en 3 ocasiones anteriores y se seguirá hasta el día 25 de noviembre, diversas organizaciones y personas en particular, la mayoría mujeres, estarán protestando y reclamando una verdadera tutela de derecho, protección verdadera del sistema del Estado hacia las mujeres que han sido víctimas de agresión o familias que ya desgraciadamente han perdido a una de las suyos y que reclaman justicia, y además se reclama protección y se reclama una ley integral de protección a la mujer. Por eso estamos conversando hoy con Desiree del Rosario y con Anaté Olivo Durán sobre esta lucha que se lleva a cabo. Digamos que cuando concluyan estos días de esta jornada, que es una más, no es que se va a detener, habrá otras cosas que hacer, siempre hay trabajo, ¿ustedes se sentirían satisfechas si se logra qué? Vamos a ver qué me dicen a ti. ¿Cómo tú te sentirías satisfecha con esta jornada si se logra? ¿Qué cosas tú quieres que se logre? Bueno, de querer, de soñar, lo mismo que yo dije en un principio, es que el proyecto de la Ley Integral de Prevención contra la Violencia contra la Mujer se apruebe, el que queremos, claro, que es el que está proponiendo Magda Rodríguez, el original, no el que cierto senador creativo tomó. Y también la ordenanza 3319, eso es lo ideal. Ahora, yo sé que eso toma su tiempo y no es verdad que por 2 o 3 plantones que sí tienen su peso, la sociedad dominicana va a cambiar repentinamente y se va a unificar y va a venir con todas las fuerzas, y el Estado entonces va a tomar conciencia y va a aceptar todo eso. O sea, eso es imposible. Lo que yo sí espero es que sí haya una mayor conciencia en conjunto de la sociedad. O sea, que la gente vea como esa movilización y tenga curiosidad, y que incluso no vaya ni siquiera porque, bueno, de repente tuvo una revelación como
religiosa de que, bueno, tengo que ayudar a las mujeres porque son grupos vulnerables, porque no va a ser así, sino de que, aunque sea por curiosidad, se acerque a la marcha, que oiga una historia, que oiga un nombre, que le llame la atención, que busque esa noticia, que se pregunte quién es Andrea Celea, quién fue Emily Peguero, aunque lo de Emily, todo el mundo me parece que hay nadie que no la conozca, pero se pregunta, ¿por qué pasó el caso de esa niña? ¿Por qué pasó el caso de Anibel? O sea, que se cuestione eso, se llegue a cuestionar, que es la pregunta para mí más aterradora, y que sí me pasa a mí. Exactamente. Pero qué interesante porque a veces hay coyunturas en la historia que comienzan con un pequeño movimiento o una pequeña actitud, o una actitud, para no ponerle que sea pequeño o grande. Cuando Rosa Parks, cansada, saliendo de una fábrica, ese día dijo, hoy yo no acepto esto. Y se negó en ese autobús en Alabama a darle el asiento a un blanco que, por fastidiarla nada más, porque había más asientos, y como ella era negra y mujer, quería que ella se parara para él sentarse. Ese día ella dijo, no, te metiste con la mujer y con la negra equivocada. Y eso dio lugar a ese gran movimiento que terminó con la ley de derechos civiles y todo eso, y ya sabemos la historia en Estados Unidos, ¿verdad? No, exacto, y es bastante inspirador porque incluso yo siento que aquí hay como una falta de unidad en cuanto a proyección pública, porque por ejemplo, y lo he visto en la parte práctica, hay muchísimas organizaciones que van conectadas con esto, que no la voy a mencionar muchas porque públicamente no quieren ser mencionadas, pero que tratan todas las temáticas de vulnerabilidad en la República Dominicana. Todos los grupos minoritarios, todos, porque son conscientes, están en esta lucha y están presentes en el plantón y van a ir hoy a las 6 porque ellos tienen conciencia y saben que es una conexión de lucha. Si se consigue la ayuda de un grupo vulnerable, eso le va a subir a flote a los otros y es como una cadena de ayuda. Y me parece algo importante que quisiera traer a flote, que es, lo hago con el permiso de esa persona, que es un activista también, de Joan Almonte, que él lo dijo en el plantón, me parece el número 2, es que él dijo que la sociedad dominicana es hipócrita en cuanto a la familia, porque la razón principal por la que no apoya esta causa, ni otras causas, ni otros luchos de otros grupos, es porque siempre tiene una obsesión morbosa con defender la familia, o la idea de familia que tiene, que ni siquiera existe aquí ya una proporción grande, porque aquí la mayoría de familias... Es una idea de familia. Exacto, y que existe, pero no es la que predomina ni siquiera. Cuando no saben que incluso su propia indiferencia o invisibilidad a esta causa específica de la mujer destruye su idea de familia, porque como tú planteas una familia feliz de un padre trabajador, que es el primero que trae los ingresos a la familia y la mujer se queda en la casa, si ese padre mata a esa mujer, entonces esos niños se quedan en la orfandad, porque entonces también el padre se quita la vida. Entonces tú destruyes tu propia idea de familia cuando tú no apoyas al núcleo de la familia que tú quieres. Me parece interesante ese punto de vista. Vamos a ver decir eso. Yo creo que el lunes, hoy, es un día para construir la esperanza, para decir el de nunca más. Esa idea de no podemos Si se logra un permitir. poco más de esperanza, te sentirías satisfecha. Si nosotros construimos eso, si estas personas que están dudando de que esto es una causa fundamental para la democracia, para el desarrollo, para la vida de muchas personas en este país, el de que probablemente la propia vida del que está dudando en ir a solidarizarse, a manifestarse, a decir esto es inaceptable, esto no es normal, esto no es natural, tiene que acabar en la sociedad dominicana. No podemos seguir siendo el tercer país donde más mujeres son asesinadas anualmente. Y no puede ser que sea por descuido, por desidia, por irresponsabilidad en lo que son las funciones que competen a cada actor dentro de la sociedad. Y Entonces, hay otra parte que me gustaría que hablemos un poquito de eso, porque si uno revisa históricamente casos que han sido notorios de mujeres que sufren violencia y que lamentablemente en muchos casos han terminado muertas, fíjense algo, que el autor, el violento, el matón y a veces suicida, ha recibido un tratamiento especial de favoritismo cuando tiene ciertas condiciones socioeconómicas. Es así, o sea, hay un caso famoso, la señora Llavería en Santiago, Llavería, sí. que el señor, que es un empresario, apellido Román, Y que después siguió actuando. sí, y de hecho ni siquiera, Hasta el abogado, ¿no? ni siquiera fue por eso que a él lo terminaron condenando, sino porque un intento fallido de que pagó a unos sicarios para que mataran al hijo de Negro Vera, Jordi, y ahí salió
a colación todo eso, pero duró más de 30 años, defendido por los abogados más notorios. Sí. Por cierto, algunos que se dicen muy nacionalistas y patriotas. Y Matos Berrido, o sea, nosotros tenemos un en caso ese aquí, caso también. impune. Totalmente, o sea, hasta premiado con varios nombramientos un por caso Balaguer. más actual, el caso de Andrea. El caso de Andrea, el juicio no toma lugar porque ese muchacho, porque su familia tiene una posición económica, sigue retrasando el juicio. O sea, es tan fuerte. No, y ahora el abogado de él tiene una teoría de que fue suicidio, de que ella se mató ella misma. Claro. O sea, que cuando la cámara, todo, o sea, la conducta, hay 10.000 pruebas en contra de ese muchacho y el juicio lo siguen aplazando. Porque tienen dinero para pagarse buenos abogados que saben incidentar y el sistema les brinda esas facilidades. El caso de Anibel, o sea, un intento, según la ley, el intento de asesinato se castiga como el mismo asesinato. mismo, y aquí ha habido precedentes, claro, tanto en intentos de matar mujeres como hombres que le han impuesto 30 años de prisión. Claro, tenemos a Adolfi, por ejemplo, al que su pareja le cortó las manos, sí. Y tiene 30 años de 30 prisión, años. o sea pero él era un muchacho igual de lo paradito, igual que Sí, ella. un pobre diablo, o sea, pobre. Entonces, o sea, que ahí tenemos también un asunto, además del machismo de la clase. y la falta de tutela de derechos hacia la mujer, sino un asunto de clase, un de sesgo privilegio, también. sí. Que se da con gente que se pueden pagar esa impunidad. Y el caso de Anibel parece que todo indica que las cosas van por ahí. Bueno, chicas, tenemos que concluir. Vamos entonces a invitar de nuevo esta tarde a las 6, ¿verdad? A las Con 6. vela en mano. Y es hasta el 24 de noviembre, el domingo, no el lunes 25. Sí. Porque Sí, obviamente. Que el 25 entonces es el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer. Y ahí arranca también 16 días de activismo contra la violencia que están establecidos por una ley en la sociedad dominicana del 25 de noviembre al 10 de diciembre. Son 16 días de activismo contra la violencia. Entonces, esta o sea, tarde a vamos las seguir. 6, todo el mundo Hola. para frente a la Procuraduría. Pueden ir libremente con pancarta, mencionar un testimonio. Llevar sus nombres. Fíjense que en el víctimas. último creció el número de personas. Si quieren cantar, lleven su guitarra, lo que fuere, con tal de animar esta lucha que es tan Pacífica. importante. Muchas gracias a Desiree de Rosario, a Nateo Olivo Durán. Yo como que la conozco a Yo ella. como que la conozco. Muchas gracias por echarnos luz sobre este tema tan importante. Dos mujeres de dos generaciones, pero que igual comparten un mismo propósito. Y a ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.